Como era previsible, he tenido que bloquear a mucha peña que ha venido a sentar cátedra en los comentarios de mi disertación sobre Topuria y Yamal sin tener ni idea de lo que hablaban. Esa gente que siempre habla en presente de indicativo, en tono declarativo, en lo que los libros de texto oficiales basados en el oscuro Egon Verlich llaman texto de tipo expositivo. Y que además parece que lo hagan con la boca llena de cereales. Y dicen cosas como: Topuria sí tiene la nacionalidad. No la tiene, así que cállese un rato, porque viene aquí a dar lecciones de lo que no sabe. El problema es que aquella noche en la que subí el vídeo dormí hasta el mediodía. Normalmente me levanto mucho antes o mucho después, o no me acuesto. Lo cual dio ocasión a que se entablara un diálogo entre gente normal y comentarios que tendría que haber vaciado como si fueran el cajón del gato. YouTube es lo más parecido a un gato que tengo junto a la plataforma de educación semipresencial, aunque como les dije ayer a mis alumnos, si realmente fuera un gato ya lo habrían matado y si dependiera de... Vamos, es que claro, yo sí entro, pero yo no soy el que tiene que darle de comer. Así que voy a aprovechar que tengo que tratar la cuestión que da título a esta disertación, es decir, ¿se sienten españoles los marroquíes nacionalizados? No porque me lo exija ninguno de los comentaristas descerebrados, ni me sienta moralmente obligado, sino porque quiero profundizar en lo apenas arañado, que hablamos de gatos, en aquella disertación para hacer donoso escrutinio de lo que no debería haber sobrevivido. En primer lugar, veo en los comentarios que alguien me señaló que Santiago Armesilla tiene una teoría sobre fenotipos que, al no haber comentado, entendía que yo no conocía, y me felicitaba con razón por ello. Le contesté que daba en efecto igual, porque su paisaje intelectual, el paisaje intelectual de Armesilla, está hecho por desarrollo, como el paisaje de Jaén. Hay en Jaén una renglera de olivos y así sucesivamente. En el paisaje de Santiago Armesilla hay un comentario racista y así sucesivamente. Creo que a nadie se le puede aplicar mejor el meme que le han dedicado ya muchas veces, el del brujo que remueve una poción en un enorme caldero, identificando al brujo con un comunista español y al brebaje con la peor idea que has oído en tu vida. Luego un cachondo me ha escrito que es el mérito deportivo lo que se reconoce cuando se felicita a un deportista. Un mérito, bueno, abreviemos, porque tampoco tenemos que leer a esta peña. Decía eso, que mezclar la política, que no es política, eso es mezclar churras con merinas. No sé en qué planeta vivirá este hombre, pero le pregunté y no contestó que qué partidos políticos felicitaron a Fabricio Verdum en 2014, a Fabricio Verdum. Por cierto, que Isabel Díaz Ayuso, al haberse dado cuenta con retraso de que Topuria es un activo político que moviliza al espectro que va desde los que dicen hispanchistas, Pueblo Elegido y Judenhaus, a la frontera con Rocío de Mer y su ultraderecha que sostiene que Topuria nunca será español porque no tiene, como diría el maestro de Lila de Futurama, el espíritu del guerrero, ha tenido el cuidado, Díaz Ayuso, de decir que es el primer deportista que nos da a España el triunfo como peso pluma de la UFC, porque Verdum lo ofreció a España entre la absoluta indiferencia, entre la indiferencia generalizada, como peso pesado. Al final, hasta Pedro Sánchez se ha sumado al aprovechamiento político de Topuria y le ha prometido el DNI español, aunque sin especificar cómo. Aunque también ha prometido amnistiar delitos de terrorismo a pesar de que la Unión Europea no lo permite. Por fin hay un comentario útil, como no podía ser de otra manera proveniente de don Enrique Díaz Rato, que aporta datos que me faltaban sobre el futbolista Yamal, cuyo nombre recordaba que tenía una forma francesa para transliterar el árabe que carece por completo de sentido tratándose de un español. El comentario era el siguiente: el futbolista es, escrito, Lamine Yamal, y es tan oscuro de piel porque su madre es guineana, lo que debe contar poco cuando el padre es marroquí. Por cierto, un angelito que agredió a unas personas de una carpa de Vox al simpático grito de hijos de puta sin mediar provocación alguna.
¿Es bueno para España que vengan individuos con esos comportamientos? No. ¿Es evitable? Sí. Yo tengo alumnado con nombres árabes que evidentemente por razones de comodidad y para no tener que dar explicaciones prefieren que su nombre se pronuncie a la española, pronunciando por ejemplo OU en lugar de U. Y me imagino que todo el mundo dirá Lamine en lugar de Lamin, Lamin con I larga. No me parece lo deseable. Es más, me parece una falta de respeto y me recuerda a ese cuento de Gianni Rodari en el que un indio de juguete se enharinaba para no resultar molesto a una vieja racista igualmente de juguete. Me parece una falta de respeto hacia ellos mismos. Claro que habrá quien diga que yo soy el racista por espantarme de que por propia voluntad una japonesa se cambie legalmente la vocal final de su nombre de O a A para no provocar dudas sobre su sexo, o de que una alumna de una clase a la que tuve que pasar lista una vez estando de guardia se ofendiera porque pronunciara correctamente su apellido lituano y me insistiera con malas maneras en que lo pronunciara a la española. Alguien dirá, no, el racista... alguien me dirá que el racista soy yo porque son sus decisiones y hay que respetarlas, pero yo no puedo respetar la decisión de alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo ni de lo que se está quejando, o que prefiere ceder a la ignorancia generalizada. Me molesta tanto como eso de no te digo de dónde eres porque no lo vas a conocer. Hombre, o más generalmente, mujer, si no me lo dices, desde luego que no lo voy a conocer. En cuanto a las leyes, que era el asunto principal del comentario de Díaz Rato, precisamente vamos a hablar de eso. El siguiente comentario es el primero que tiene que saldarse con expulsiones. Un infame payasete lobotomizado escribe: ¿cómo te duele que te toquen a tus moritos? Y hay que imaginárselo hablando con la boca llena, no voy a decir de qué. Y por desgracia alguien le contesta. Tengo reparo en hacer que la respuesta se borre y la cosa ha sobrevivido hasta hoy, evidentemente que procede sentencia y ejecución. Aunque no hay mal que por bien no venga, y esto me va a dar ocasión para dejar algunas cosas claras. En primer lugar, por si quedaban dudas, se revela que el comentarista roza el analfabetismo cuando escribe ni Yamal con 2 M's, ni Yamal ni Topuria son españoles. Es decir, el típico racista aficionado que desconoce lo que odia hasta el punto de escribir Yamal con 2 M's. Luego habla de Toparia. A continuación se despliega un hilo de estupideces sobre el que gente razonable hace preguntas y chascarrillos, con alguna sorpresa como que alguien que usa el seudónimo Baldur diga: las razas humanas no existen, por ende la pureza racial no es más que una falacia que se desmontó hace mucho gracias a las leyes genéticas de Mendel. Hay que ser bastante estúpido, y lo pone de manera que no lo censure YouTube, para creer que las razas humanas existen. Así que yo me autoinculpo de prejuicio, por tanto, al haber pensado, al haber leído eso de Baldur, que seguramente tendría que bloquearlo. Desde luego, la genética ha destruido el concepto de raza, aunque no de una forma tan temprana como la primera formulación de sus leyes por Mendel. Antonio Escotado decía que la diferencia entre drogas dañinas y productos de supermercado como el whisky y la ginebra tenía tanto sentido esa diferencia como la diferencia entre el agua pesada y el agua bendita. Pues bien, el concepto de raza tiene mucho menos sentido en una discusión seria hoy día que hablar de agua bendita, ya que el agua realmente se bendice, en tanto que la raza, entendida como lo hacían los pseudocientíficos posteriores a Gobineau, que mezclaban sus generalizaciones culturales con los principios darwinianos, pues sencillamente no existe. A la conversación se suma otro payaso que viene con pseudodefiniciones, pero de manera inesperada el payasete original da por fin un dato cierto, lo que no le va a evitar el bloqueo, naturalmente. Dice: el tal Topuria no tiene nacionalidad española, es georgiano, y ser georgiano y español a la vez es legalmente imposible por un sencillo tema, el tema de nuestro tiempo, de reciprocidades y relaciones bilaterales entre ambos países. El propio susodicho contó que le dolió mucho tener que pasar en el aeropuerto al volver a España por el pasillo de los no españoles. En otro haz de comentarios, otro individuo asegura que el futbolista Yamal es un canterano mal logrado, un tuercebotas con ínfulas, cosa que no me consta en absoluto, por lo que veo en la prensa especializada, y que de todas maneras es bastante arriesgado proclamar ahora, cuando tiene 16
años. Imagino que el autor será uno de esos maestros que dicen a los alumnos que nunca serán nada en la vida y que son capaces de ver el fracaso de todos menos el suyo propio, que es presente y patente. Otro comentario de utilidad es el de Cesáreo Hernández, que corrige mi suposición de que Topuria no ha cumplido aún su promesa de hacer pagar sus palabras a quien ofendiera a la bandera georgiana o a la española, porque resulta que le metió, y esto ya es investigación mía, precisión mía, le metió un botellazo a su colega Paddy Pimblett. También se ha visto envuelto en otras peleas. No me consta que nunca haya habido denuncias, pero desde luego no es un comportamiento deseable. Claro, en ese tipo de peleas no se denuncia porque todo el mundo es culpable. No estoy muy seguro de si viene a cuento del vídeo, pero luego también es cierto que en todos esos vídeos lo provocan, de manera estúpida, absurda. Imagino que sabiendo que el tener formación en artes de combate es un agravante cuando uno se mete en una pelea y esperan con eso irse de rositas. No estoy muy seguro de si viene a cuento del vídeo, pero luego alguien comenta que las leyes de Burgos de 1512 permitieron a los indios ser propietarios de sus casas. Yo no sé si quien comenta habrá visto la disertación en la que hablo de las leyes de Burgos de 1512, pero lo que dicen expresamente en la primera ley es que se quemen sus casas, no que las conserven, sino que se quemen sus casas y se los lleve a una especie de campo de concentración. El que introdujo la propiedad para los indios pues fue más bien Pinochet. Pinochet introdujo la propiedad para los mapuches, quiso ir haciendo a los mapuches propietarios frente a una larga historia, frente a una larga tradición de tierras comunitarias, de campos comunales. Confunde las leyes de Burgos con Pinochet. Llegamos ya al último comentario, cuyo análisis me va a permitir ya bloquear a los 3 comentaristas que lo merecen. Llega un payasete que, no contento con haber expuesto ya sus teorías endebles y deleznables, vuelve para decir cuál es el verdadero problema y a decidir de lo que tengo que hablar, de qué tengo que hablar o de lo que no. En una conversación amistosa es admisible que nos digan, ese no es el tema, pero no estoy dispuesto a que al tratar seriamente un asunto salga de la nada un soplapollas a decirme qué asunto tengo que tratar o no. Es decir, venga a hacer de Caillou contra Sócrates, aunque a propósito de aquella disertación quedó demostrado que Caillou sí encontró su plato. Bueno, según él, el tema viene, él dice de dónde viene el tema. El tema viene porque parece que a muchos les ha escocido que el tal Topuria sea georgiano y no posea nacionalidad española. O tiene, eso ya sabemos. Tengo entendido que es claramente un argentino, tiene un seudónimo lamentablemente borgesiano, se puede leer a Borges y ser perdidamente idiota, es profesor, porque dice que tiene alumnos, pobres alumnos, y dice, tengo entendido que es el facherío cuñado el que se ha encamotado argentinismo, en defender la españolidad de este suelta hostias. Y por otro lado está la evidencia de que la moronegrada nacida en España... moronegrada. Debatir sobre el concepto de moronegrada, como por otro lado he visto, porque no tengo aquí el móvil, pero bueno, es interesante. Tengo un ordenador que es mejor. Si yo busco moronegrada, pues me salen comentarios de nazis en Twitter. Y luego he encontrado una cosa muy interesante, o sea, básicamente comentarios de nazis en Twitter y en otras redes más oscuras, porque Elon Musk tolera que la red que ha comprado se convierta en una charca infecta y hedionda de nacionalsocialistas, en una fosa séptica de nazis. Bueno, pues alguien en Foro Paralelo, es también un medio muy habitual para este tipo de gente, hay un señor que, vamos a ver si firma o... no firma, hay un señor anónimo o seudónimo,
que dice algo que tiene mucho sentido. Se dirige en una alocución, en un discurso a esta gente de una forma muy sensata, muy razonable. Dice, estaba leyendo un poco las gilipolleces que decís sobre lo que llamáis moronegrada y básicamente les criticáis el hecho de venir de países subdesarrollados y la falta de educación en todos los sentidos que eso conlleva. Son extremadamente machistas, homófobos, violentos... ¿Veis por dónde voy, no? Estoy describiendo al forero medio. ¿Por qué coño os molestan tanto si tienen exactamente los mismos valores que vosotros? Os hartáis de abrir hilos en plan negro viola a mujer, o moro apaliza a no sé quién, o negro mata a no sé quién. Como si vosotros no fueseis unos putos enfermos que usáis el foro para desahogaros y desear la muerte a todo el que no piense como vosotros, o como si no fueseis unos machistas de mierda que defendéis cualquier barbaridad que se haga contra las mujeres y estaríais por ahí violando niñas si pudierais. Yo qué sé, al menos ellos vienen de países cuya situación explica eso. Vosotros vivís en el primer mundo, habéis tenido acceso a una educación y aún así sois tan putamente subnormales que habéis decidido acabar siendo escoria. Además, en cuanto a la política, en esos países suele predominar el autoritarismo o las dictaduras directamente. Así que ahí estaríais de puta madre siendo unos fachas de mierda. Perdón, siendo unos putos fachas de mierda. Igual lo que deberíais hacer es marchar vosotros de España e instalaros en esos países, que es donde encajaríais mejor. Echadle un pensamiento, basurilla. Bueno, pues completamente de acuerdo. Muy bien. Y luego se abre un hilo en el que se demuestra que hay dos teorías distintas, una que concuerda en que los países de los que vienen son un pozo. De hecho, es que voy a buscar directamente la palabra, voy a buscar la cita. Hay quien le dice que el racista es él por suponer que la sociedad condiciona al individuo. Bueno, lo del pozo, dice: a los insurgentes, extremistas, radicales y negados a integrarse se los odia porque vienen a convertir nuestra tierra en el mismo pozo mugriento y lleno de muerte del que proceden. O sea, da la razón al comentario de que proceden, como se dice, de países que están... Pero hay otro que dice: veo que eres uno de esos blanquitos fascistas que creen que el primer mundo tiene más valores. Y esto es lo de Juan Manuel de Prada diciendo que las mujeres en Afganistán aplauden con las orejas a los talibanes porque lo prefieren a la Agenda 2030, esas chorradas. Bueno, he perdido, como es un orden... Aquí está. No, a ver. Lo he reencontrado. Uno de esos blanquitos fascistas que creen que el primer mundo tiene más valores y moralidad que el resto del planeta. Pues pequeño fascista xenófobo, que sepas que en esos países de los que vienen vive gente normal con comportamientos normales. Bueno, normales como quemar homosexuales, ese tipo de comportamientos normales. De hecho, en su país serían... Ah, bien, sí, porque dice: en su país serían despellejados y quemados vivos en medio de una carretera por mucho menos de lo que hacen aquí. Bueno, pues a mí despellejar a alguien y quemarlo vivo en medio de una carretera no me acaba de parecer un comportamiento normal. Quod erat demonstrandum. Sigo con lo mío, sigo con mi análisis de mis comentaristas. Bueno, dice este comentarista que la moronegrada, ya me he explayado suficientemente. Es que claro, esto de debatir como hacen en este hilo sobre el concepto moronegrada es como discutir sobre el me follo a tu madre por las cuencas de sus ojosismo. No es admisible un debate sobre un concepto así. Bueno, pues dice, con el DNI español no se siente española porque les tira más el ius sanguinis que el ius solis. Y esto me recuerda a aquellos antivacunas que, llevados por la policía, decían habeas corpus, habeas corpus. Se recurre al latín como algo que salva su discurso. Algo bastante natural, por cierto, aunque no sea lo ideal. Más que nada porque si en algún momento tuviésemos guerra con Marruecos, es más probable que con Georgia, la quinta columna que tenemos aquí montada es de órdago. Bueno, encima se cree un literato. Escribo con talento. Resistiendo a la necesidad moral y casi física de decirle
a la puta calle, nada más leer lo de la moronegrada, como lo de los moritos del otro. No voy a calificar, porque si no estaría insultándoles todo el día. Y se me iría la batería, se me iría todo, se me iría la memoria. Le pregunto, o sea, le pregunté realmente, ¿usted de dónde se sentiría si se refiriesen a usted como moronegrada o follacabras? Y bueno, me responde una sarta de sandeces, que ahora sí me permite bloquearlo definitivamente, al igual que a sus colegas, y me deja en disposición de ofrecer una respuesta seria a esta cuestión que ya había esbozado en la disertación que está comentando este puto subnormal. En primer lugar, vayamos a lo de la quinta columna en caso de una guerra con Marruecos. Esto podría tomarse en serio si se tratase de una guerra comercial, de desinformación, etc. Cualquier tipo de guerra fría. De hecho, podemos admitir que estamos en guerra fría con Marruecos. Pero para tener una guerra real con Marruecos, Estados Unidos tendría que dejar de apoyarlo. Tendría que dejar de apoyar al Reino de Marruecos, y esto parece tan poco probable como que deje de apoyar a Israel. En cuanto al quintacolumnismo atribuido en el pasado, en el presente, es decir, en la historiografía ultraconservadora y en la pseudohistoriografía ultraconservadora de ahora, lo he visto, lo veo cada día. Esto de los moriscos eran quintacolumnistas. Bueno, he visto decir a los típicos que se autodenominan historiadores y no han visto manuscritos más que en memes y en vídeos de Academia Play. Pues vamos a ver. Así como los judíos intentaron volver a España con las fortunas que habían logrado amasar después de la expulsión, pidiéndoselo secretamente al muy razonable conde duque de Olivares, contra quien pudo la estupidez y el racismo inveterado de la plebe, algún día habrá que reivindicar a Olivares, los moriscos de la República de Rabat Saleh trataron de negociarlo con el duque de Medina Sidonia en 1631. Teniendo en cuenta que una década después el duque se reveló como un traidor que procuraba convertirse en rey de Andalucía, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta los términos sensatos, nobles y patrióticos de la propuesta de 1631, cabe preguntarse quiénes conformaban realmente la quinta columna, si los moriscos o cierta grandeza de España, habida cuenta además de que muchos moriscos expulsados eran orgullosos caballeros españoles, a quienes Felipe II había confirmado el privilegio de llevar espada, como recuerda Rodolfo Gil Torres Benumella en España dentro de lo árabe de 1964. Amén de buenos cristianos, a los que ni la expulsión ni la confiscación de sus bienes, ni incluso el secuestro de sus hijos logró enfriar. Por cierto, que hay que añadir que la propia expresión quinta columna es tan torpe como hablar de burbuja inmobiliaria, como cuando se hablaba de la burbuja inmobiliaria, sin pensar ni por asomo que eso iba a explotar. Es una autocontradicción, porque la famosa quinta columna, cuando se reprimió en Madrid, especialmente en Paracuellos, cuando se reprimió la quinta columna, se reprimió a gente que era completamente inocente, como los moriscos. Pues hablar de quinta columna recuerda a la represión de Paracuellos, que precisamente lo fue de gente que no era la famosa quinta columna que decía el bando nacional. Así que ni la quinta columna original era lo que los rojos pensaban, ni los moriscos eran la quinta columna que los fascistas, los nazifascistas, los nacionalbolcheviques, lo que llaman rojipardos, creen que es ahora. La confluencia de lo peor de cada casa. No, los moriscos no eran quinta columna como no eran quinta columna los fusilados de Paracuellos. Luis Cabrera de Córdoba, en su relación de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614, escribe sobre el año de 1610 que han escrito de Cádiz, Málaga y otras partes de la costa que se sabía cómo en tierra de Tetuán habían apedreado y muerto con otros géneros de martirio algunos moriscos que no habían querido renegar ni entrar en las mezquitas con los moros.
Como no ha faltado quien me dijese que los indios americanos se enfrentaron a un Estado moderno basado en los documentos y las leyes escritas, en tanto que ellos eran todos ágrafos y que había que civilizarlos y hacerlos abandonar sus costumbres criminales, bizarras creo que decía el comentarista, pero con ese sentido de criminal, y sus abominaciones religiosas, no estará de más recordarle que los indios también tenían sus libros, muchos de los cuales quemaron hombres como Fray Diego de Landa, que luego intentó recuperar el saber que contenían cuando ya no existían, y que en ellos daban cuenta de sus atrocidades exactamente como los españoles del Renacimiento. Y sobre eso estará bien leer otro pasaje de Luis Cabrera de Córdoba, también de 1610, sobre el castigo a los moriscos que sí se rebelaron. Claro, ¿no? Los expulsan del país, les quitan sus propiedades, les secuestran sus hijos y se rebelan. ¿Veis cómo eran quinta columna? ¿Veis cómo estaban en contra del Estado? Dice Luis Cabrera de Córdoba: después de haber embarcado y llevado los moriscos de Valencia, que se habrán recogido en la montaña, y que se habrá prendido al rey, que habrán elegido y traído a la ciudad a los 18 del pasado, se hizo justicia de él, condenándole a cortar las manos y orejas, a arrastrarle y a atenacearle y a ahorcarle y a hacerle cuartos, lo cual padeció con mucha paciencia, habiéndose confesado generalmente y reconciliado 2 veces, y muerto con demostraciones de buen cristiano, dejando a todos edificados de su buen fin, el cual había sido devoto de religiosos y limosnero, y así le ayudaron a morir y libraron de cortarlo las manos y orejas, el cual confesó que le habían hecho rey contra su voluntad, y porque le amenazaron de matar si no lo aceptaba, y con esto y haber hecho justicia en diversas partes de los que andaban forajidos por el reino, se han acabado todos los moriscos de él, que no han quedado sino los muchachos que los padres vendían por remediar la hambre que padecían encerrados en corrales esperando la embarcación, de los cuales han traído algunos acá y otros han quedado en el reino, y se juzga que según han sido mal recibidos en Berbería, que se deben haber muerto muchos de hambres y malos tratamientos de los alarbes, los que cayeron en sus manos y de los que se levantaron proveyeron las galeras de remeros. El atenaceamiento que ya se había usado con los moriscos rebeldes en el siglo anterior por parte del conde de Tendilla, como dan fe Diego Hurtado de Mendoza y otros testigos, es castigo que en nada tiene que envidiar a las crueldades de los aztecas y los turcos que supuestamente justificaban la misión civilizadora de España. Cabrera de Córdoba, en su historia de Felipe II, rey de España, habla de Baltasar Pacimontano, quemado en Viena, y su compañero Miguel Selario, atenaceado primero y cortada la lengua por los luteranos, que niegan deberse castigar con muerte los delitos contra la religión, demostrando con esto que nadie estaba exento de barbarie ni tenía especial derecho para dar lecciones a nadie. Por supuesto, los católicos hacían exactamente lo mismo. Nos dice Juan Valera que no hay que olvidar que a Vanini le arrancaron la lengua con unas tenazas en Francia. Y ahora vayamos por partes. La idea de que lo que el comentarista seudónimo llama moronegrada no se siente española es una afirmación de lo que él también llama facherío cuñado. No es difícil encontrar a tuiteros y usuarios de otras redes más oscuras y profundas compartiendo vídeos, en su mayoría de TikTok, esa arma de la China roja para provocar el caos político en el resto del mundo, con el efecto colateral de la promoción de la pederastia, en los que se ven mujeres marroquíes con pañuelo bailando como idiotas, es lo normal en TikTok, mientras levantan el pasaporte marroquí y tiran al suelo y pisotean el español. Lo que se persigue es que los espectadores de ese facherío cuñado digan que si no se sienten españoles no deberían tener la nacionalidad, que hay que expulsarlos, etcétera, etcétera, y que ahorrémonos pasos, que voten a Vox, que es el único partido que dice que va a hacer tal cosa, o algo parecido, pero que, por supuesto, de tener ocasión va a cumplirlo tanto como lo de acabar con las autonomías. También el PP decía que iba a reformar el Senado y el PSOE, que iba a reformar el Senado, y el PSOE insiste de vez en cuando en que quiere prohibir la prostitución, aunque quizá acabe haciéndolo, sí, pero para quedarse con toda, como casi parece que ha hecho con la cocaína. Por cierto, que hablando de cocaína me he tocado la nariz y hay un
Hay un imbécil que dice que sé que miento porque me toco la nariz, y yo creía que lo había bloqueado de manera inmediata la primera vez que lo dijo, pero hay más gente que me lo ha dicho y yo no sé si es el mismo imbécil que se abre distintas cuentas o que realmente hay una especie de escuela, de secta que comparte estupideces como esa. No lo sé. En todo caso, yo, según me vayan diciendo tonterías, bloqueo, porque mi tiempo es para leer. Si leo tonterías, que sean del padre Nirenberg o que sean de Volar, pero mi tiempo no está para eso.